Queremos en esta mañana continuar o terminar, si el Señor lo permite, con la serie de servir a Dios. Hay varios puntos. Yo sé que a veces yo me excedo con versículos y con varios ejemplos, pero es la palabra de Dios la que quiero que quede grabada y no tanta palabra que uno dice. Pero ojalá que aprendamos, que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón el ardor de servirle y que si somos hijos, esta es nuestra responsabilidad, es nuestro ministerio, es la voluntad de Dios que traigamos gloria a su nombre y debemos servirles. No es una opción. Así que todo esto está basado en lo que estamos hablando como las marcas de Gedeón, con Gedeón en Jueces capítulo 6. El libro de Jueces en el Antiguo Testamento, después de Josué, Jueces, estábamos estudiando ese episodio de la historia de Israel donde él comenzó a levantar jueces antes de los reyes. Eran hombres llamados por Dios para servir. Y no crean que eran hombres sumamente preparados. Hay un eslogan que es muy popular. Dios no llama a los preparados a servir. Dios prepara cuando llama para servir, que es distinto. Así que identifíquese usted con Gedeón, tremendo nombre de la antigüedad, pero sepamos, era un hombre humilde, de una tribu que ni siquiera era muy mencionada. Un hombre que era común, que se estaba escondiendo. Un hombre que tenía temor. Y sin embargo, Dios lo llamó como un hombre esforzado y valiente. Así que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Así que eso es como Dios te ve, no como tú te ves. Lo importante es lo que Dios piensa y sabe de ti. ¿Y sabes cómo lo puedes saber? Por los que está en la Escritura. Así que en Jueces capítulo 6 tenemos algunos versículos. Vamos a leer nuevamente la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces capítulo 6, versículo 1 de Jueces. Y luego pasamos al versículo 6 más adelante. Jueces 6 y 1. Yo voy a leer el versículo 2 aquí. Usted puede buscar en su Biblia. Jueces capítulo 6, versículo 1. Algunos trozos están en la pantalla, pero dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Versículo 6 está en la pantalla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió. Ahora pase al versículo más adelante, el versículo 12. Pero antes de leer esta parte, una pequeña refrescamiento, si podemos decir, de lo que hablamos el domingo pasado. Tenemos una situación en Israel. Israel había vencido unos 200 años antes a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Israel había sido el vencedor. Ahora Israel está siendo el vencido. Israel era el conquistador. Ahora el pueblo de Israel era el conquistado. Israel hizo huir los ejércitos enemigos. Ahora por la desobediencia Israel estaba huyendo y escondiéndose ante el ejército enemigo. Y quiero hacer notar que hay 3 enemigos allí. No hay tiempo para entrar en detalle, pero usted verá que en el versículo 2 dice que estaban Madián, en el versículo 3 dice que estaban los amalecitas y también los hijos del oriente contra ellos. ¿Y sabe usted quiénes eran estas tribus? Por ejemplo, los madianitas eran descendientes de Abraham cuando él se unió a Cetura. Allá en Génesis 25, él tomó a
Abraham y Cetura, y de allí estuvo a Madián. Pero Madián posteriormente fue también un refugio en el tiempo cuando Moisés huyó. ¿Se acuerdan cuando él había matado a aquel egipcio que estaba castigando a un israelita? Entonces él huyó al desierto y tuvo refugio en la tierra de Madián, y de allí tomó mujer también. Es decir, que los madianitas estaban como emparentados con los ascendientes de Israel. Sin embargo, llegó un tiempo en que esos vinieron a ser los castigadores. Y esto tal vez nos habla un poco de la condición de la carne o los enemigos que tiene el creyente. Pero también tenemos los amalecitas. En Génesis 36 y 12 decimos que los amalecitas, encontramos allí, eran Amalec. Fue un nieto de Esaú. Es decir, que también estaban emparentados con la simiente, en este caso carnal, de Israel. Y finalmente tenemos los hijos del oriente, que los hijos del oriente no nos dice quiénes son, o sea, no nos identifican con algún tipo de tribu en especial, pero pueden ser gente general que venían, gente forajida que se unieron junto con otros dos para sitiar a Israel y despojarlo. Y esto nos habla de una época de crisis para Israel. Y podemos aplicarla a una parte de crisis que puede tener el creyente en este tiempo. Siempre se ha dicho que el creyente tiene tres grandes enemigos, que es el mundo, la carne y Satanás. Pero también en Efesios nos habla que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Así que no es muy diferente a lo que estaba pasando a Israel. Cuando usted cree en el Señor, usted vence, usted toma la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario, lo toma para usted. Pero pasa un tiempo cuando se acostumbra, se amolda, no tiene la intimidad con el Señor y resulta que el pecado empieza otra vez a esclavizarle. Pero usted puede clamar y sostener nuevamente la victoria en Jesús. Y puede nuevamente reclamar la victoria. Y usted la tiene. Gracias a Dios por su don inefable. Así que tenemos esta semejanza. Pero en esa época de crisis, Dios siempre levanta siervos que le ayudan. Siervos que están dispuestos a ponerse en la brecha. Siervos que están dispuestos a llevar la palabra de Dios, aunque con mucho temor. Entonces, dando esa introducción, dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y en el versículo 11 dice que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Nosotros lo habíamos hablado la vez pasada, pero Gedeón estaba haciendo algo que cualquiera pudiese decir todo menos que era esforzado y valiente. No estaba esforzándose. Él estaba escondido y estaba escondiendo con temor a aquellos enemigos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos escondiéndonos ante el poder del enemigo? No, yo no puedo con eso. Y tienes razón. Pero en Jesús somos más que vencedores. Reclama tu victoria. Colosenses 2 y 14 nos habla de la victoria que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Todo se centra en la obra de la cruz. Tú eres vencedor, eres vencedora por la obra de la cruz. Así que Cristo dice que Él anuló el acta de decreto que nos era contraria, clavándola en la cruz, y expuso públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que esa victoria es nuestra. No tenemos por qué estar cabizbajos. Puede que tengamos algunas derrotas, pero no tenemos una falla completa de la batalla, porque Cristo es nuestro capitán. Tenemos siempre un día nuevo, tenemos siempre la ventaja y la bendición de podernos acercar confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra que es con el propósito de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque tenemos a un gran sumo sacerdote que no es que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él te conoce, me conoce a mí.
pero Él fue fiel en todo, sin pecado, y por eso puede salvarnos perpetuamente. Amén. Amén. Así que aquel ángel de Jehová se le apareció en el versículo 12, y esto es un repaso. Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14 dice: Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Madián, y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, yo soy insignificante. Y nos recuerda, ¿se acuerdan? Valga la redundancia, a Moisés, cuando Dios le manda aquella gran tarea de libertar a la nación de Israel que estaba esclava en Egipto. Él dijo: Señor, yo ni siquiera sé hablar. David decía: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El apóstol Pablo decía: yo soy como un abortivo, el último de los apóstoles. Pero ahí vemos una lección. Versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Más adelante en el versículo 18 dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se la presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová dijo: toma la carne y los panes sin levaduras y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Versículo 21. Voy a leerlo yo. Dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levaduras, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Es decir, su ofrenda fue aceptada. Bien, como habíamos hablado, el siervo de Dios ha tenido o tiene que tener siempre un encuentro inolvidable con su Dios. Hablamos la vez pasada de que él estuvo debajo de una encina que está en Ofra. A propósito, Ofra se identifica con una ciudad en ruinas que se encontró recientemente en la moderna Áfula, cerca del monte Moriah, 15 millas al sur del Mar Muerto. Hoy existe y han visto ese sitio. ¿Y qué cosa? Ese sitio fue el sitio donde Gedeón se encontró con el ángel de Jehová. Y hablábamos también el domingo pasado de cuál es tu encina. Es decir, un siervo de Dios, una persona convertida, tiene que tener un encuentro personal con Dios. Si no, no es convertida. Tiene que haber tenido un momento en que se encontró con Dios y se dio cuenta de su situación y le aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y puede saber mucho de la Biblia. Puede ser un tremendo, como decimos, teólogo, ¿verdad? De la Biblia. Como aquel Nicodemo. Vino a Jesús de noche y sabía todas las cosas. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es nuestra insistencia, y en cada mensaje el Señor siempre nos ayude, de que aparte de enseñar al pueblo de Dios y ministrar nuestros corazones, que siempre esté presente el mensaje del Evangelio. No sabemos aquí que vienen muchos en la iglesia y no son creyentes. Luego estos mensajes pueden ser oídos o vistos por otras personas. Siempre acuérdese de presentar el mensaje del Evangelio. Puede ser que alguna persona no haya entendido el plan de salvación y esté simplemente asistiendo a la iglesia por costumbre, por familiaridad, por tradición, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Es sumamente importante. Usted no puede servir a Dios si no ha tenido un encuentro con Él.
debajo de la Ofra, debajo de la encina que está en Ofra. Es decir, un sitio, un lugar, un momento que usted recuerde. Gedeón estaba sacudiendo. Gedeón le respondió: ah, Señor mío. Ah, Señor mío. Lo identifica. ¿Se acuerda cuando Tomás vio al Señor resucitado, al cual él no creía? Y vio, y el Señor le mostró sus heridas en las manos y en su costado. ¿Y qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. A menos que usted no reconozca a Jesús como el mismo Dios encarnado, no puede ser salvo. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Ese yo soy es alusión a Éxodo capítulo 3, cuando Él se presenta a Moisés como el gran yo soy. Luego Jesús se presenta como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy es Jesús. Usted no puede ser salvo a menos que tenga a Jesús como Señor, como el Dios hecho carne que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que un momento inolvidable. ¿Dónde está tu encina? ¿Dónde está tu momento? Es bueno reflexionar, es bueno saber que yo tengo. Y como dijimos también ya anteriormente, tal vez no te acuerdes del momento en sí, el minuto, la hora, el día, pero sí recuerdas que hubo una circunstancia que te llevó a conocer a Dios, que tienes en tu registro mental, en tu alma está grabada. Un momento cuando te encontraste con Dios, ¿lo tienes? Un momento en que te reconociste pecador y pecadora. Cierta vez hablando con una persona, hablábamos del momento de conversión. Y cuando llegamos al punto de decir, bueno, y reconocernos pecador, esa persona dijo, no, pero un momentico. Yo no soy pecador, por eso sirvo a Dios. Entonces, no había conocido, no le había alumbrado el evangelio todavía. Así que, ¿dónde está tu encina? Recordamos la palabra de Job cuando él dijo, de oídas te había oído. Job había defendido teológicamente a Dios delante de sus amigos, supuestos amigos, y habló mucho de Dios y para allá, para acá su justicia, y él hablaba cosas que no entendía, y él pudo decir en un momento, Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es decir, todo encuentro de Dios tiene estas características. Tiene una nueva visión acerca de Dios. Dios no es ese Dios que, sí, yo sé que Dios existe, como veíamos en el Evangelio explosivo. Hay gente que tiene un conocimiento intelectual de Dios, como saber que Washington existió o que Simón Bolívar también. Pero es esa fe salvadora, esa confianza en Cristo, en saber tener una visión de Dios como tu Padre y tu Salvador. Todos creemos en Dios, aún los demonios creen y tiemblan. Job decía, yo te había oído de oída, pero no sabía nada. Ahora me aborrezco porque yo sé que lo que decía era tontería. No había entendido, no tenía ese encuentro personal contigo. Es saber que ahora yo, Señor, me acerco a ti simplemente con toda mi incapacidad. Mira, y nadie se puede acercar a Dios sin primero estar arrodillado y humillado. Por eso es que muchas veces la gente cuando cree en el Señor y tiene su encuentro, tú ves que lloran y lloran y lloran. Y ese lloro de amargura al principio luego se convierte en una felicidad. Y terminan llorando de felicidad. Porque caramba, Dios, así como soy, me has quebrantado. Me humillo delante de ti, soy pecador y pecadora. Y entonces ahí donde Dios te salva. Mientras estés con tu aire de que yo sé, yo creo en Dios a mi manera y yo sé por dónde van las cosas, yo le sirvo a mi manera, no te ha amanecido. Estás en peligro de condenación eterna. Eso lo decimos con la autoridad de la palabra de Dios. Pero también hay un arrepentimiento. Un antes y un después. Yo era así, ahora tengo así. Hay un hito en tu vida. Hay un antes y después que conociste a Dios. O simplemente es un solo camino donde siempre has conocido a Dios. Naciste así y así entonces eres de Dios. Eso no está en la Biblia.
La palabra arrepentimiento es menoía, es decir, un cambio de mente. Completamente ya no eres como eres y te arrepientes, das media vuelta completo. Ha ocurrido en tu vida. Eso es lo que se llama la autoinsuficiencia y reconocimiento de tu condición. Tenemos David también cuando decía, yo soy gusano y no hombre. Pablo decía que yo soy el más humilde. Así que el encuentro personal con Dios, ahí tenemos a Pablo cuando él conoce al Señor, inmediatamente viene el deseo de servirle. Pablo conoce y dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, yo soy, vean, soy el Dios poderoso que me hice carne. Él temblando y temeroso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero no es al revés la pregunta. Primero le conoces y después, Señor, yo quiero servir. Así que por eso hacemos énfasis. Ahí tenemos una nueva visión ante Dios. ¿Quién eres? No le conocía. Y él decía que servía a Dios, persiguiendo a la iglesia. ¿Cuánta gente no cree que está sirviendo a Dios y está siendo un instrumento o un miembro del equipo de Satanás? Nuevo deseo de servirle. ¿Conoces al Señor o tal vez de oídas? No, sí, yo lo he oído, yo sé que es, sí, yo sé que es bueno. ¿Alguna vez voy a ir al cielo? Tal vez, es posible. Por eso el apóstol nos habla de examinarnos, ver dónde estamos parados. Ahí está cuando él reconoce su insuficiencia y dice, Señor, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Mi familia es pobre, yo soy el menor de la casa de mi padre, yo no valgo nada, yo no soy un instrumento poderoso ni valiente para defender a la nación. Este era Gedeón. Pero Dios le dice que ve con esta tu fuerza, porque Jehová está contigo. Ahí está nuestra clave. Entonces tenemos la primera marca de un siervo de Dios, es que ha tenido un encuentro personal con Dios. Número 1, no hay cómo darle vuelta a eso. Número 2, el Señor Jesucristo, la única vez que Él dijo que lo imitaran fue para decir, no porque yo hago mis milagros, porque soy poderoso, porque muevo esto y lo otro, sino aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. De manera que la segunda marca es tener un sentido de autosuficiencia. La tercera marca es ofrendar. Cuando el ángel él le dijo al ángel de Jehová o al mismo Dios, te ruego que no te vayas hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré. Recordemos que ofrenda no es exclusivamente lo monetario. Ofrenda es tu vida, es tu adoración, es tu alabanza, es tu modo de vivir. Debemos ser una ofrenda agradable a Dios. Monetariamente ayudar a la obra de Dios es una de las muchas formas, pero no lo es todo. No lo es todo. Una persona puede estar dando sumas grandísimas a la iglesia y no está ofrendando. Lo que está dando limosnas, y tal vez está acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque tal vez no ha tenido un encuentro con Dios y cree que está comprando la salvación con esto, o el favor de Dios. Y eso es salvación por obras. Dios es demasiado rico para vendernos la salvación. Y nosotros somos demasiado pobres para pagarle algo a Él. Así que tengamos cuidado. La ofrenda que damos al Señor monetariamente tiene que venir de un corazón que ya esté ofrendando su vida a Dios, en su modo de vivir, que haya tenido un encuentro personal con Dios, que tenga un sentido de autoinsuficiencia, que sea humilde, que se humille delante de la presencia de Dios. Entonces podrás ofrendar. Vemos que entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, una efa, etcétera, y se lo presentó debajo de aquella encina. Dos cosas. Una ofrenda de acuerdo a lo que había establecido la ley de Moisés, pero tiene que ver con un cabrito y un sacrificio. Es decir, que tu ofrenda tiene que venir revestida de la obra de Cristo. Tiene que venir de un corazón que haya aceptado ese sacrificio de Jesús. ¿Sí me explico? Amén. Fruto de labios que honren su nombre. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Y otra cosa es que la presentó, ¿dónde? Debajo de aquella encina.
Es decir, el mismo lugar donde él tuvo el encuentro con Dios. Llevándola a una aplicación práctica, esa ofrenda que nosotros damos está conectada con nuestro momento de salvación. Está conectada de alguna manera, linkeada con que nosotros hemos sido salvos. En ese momento aceptamos la salvación de Dios y estamos ahora dando en base a esa encina, entre comillas, en base a ese momento en la cruz, cuando nosotros le reconocimos como Señor y Salvador. Hay mucho tema, mucha espiritualidad, muchas lecciones que Dios nos quiere dar en su palabra. Se lo presentó debajo de aquella encina. Hermano, no te preocupes si no tienes trabajo. El Señor sabe cómo estás. Lo importante es una vida y un corazón recto delante de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8 y 9. De manera que dar una ofrenda tiene que ver con memoria de su sacrificio. Cuando tú ofrendas, estás recordando el sacrificio de Cristo que se entregó por ti. Amén. Amén. Así que cuando otra vez, ahora sí vamos a hablar de la parte monetaria, vamos a dar basado en lo que me sobró, no estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo. Ahora, si viene de nuestro corazón, así sea mucho menos que lo que da algún otro, Dios acepta y ve con agrado esa ofrenda. Otro es que él era el de menor dote. No tenía mucho, pero es un acto de gracia, porque nosotros damos de lo que Dios nos da. 1 Corintios 16 nos dice que cuando nosotros vayamos a ofrendar, por ejemplo, en la parte monetaria, dice que, por tanto, cada uno de nosotros, número 1, cada primer día de la semana, número 2, ponga aparte algo, número 3, guardándolo, número 4. 4 principios. Es personal y es de lo que Dios te haya dado, no de lo que no tengas. Es un acto de gracia. Luego dice que aquella ofrenda con el báculo Dios la tocó y fue consumida. Es un acto de adoración. Es algo que cuando tú lo das, digamos la ofrenda monetaria o la ofrenda de tu vida, el acto de alabar a Dios, es todo un acto de adoración. No digamos, voy para el culto a adorar a Dios. No, ya tu vida debe ser un olor de adoración, un constante. Ahora tú vienes al culto, al servicio, que de paso el mismo libro de Hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es allí donde cuando los santos están congregados, Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Es en ese momento donde hay la expresión mayor, pero no porque tú vienes acá a adorar, es porque ya vienes adorando en tu vida y vienes a traer, vienes a dar al Señor lo que Él te ha dado, lo que tú has estado experimentando en la semana. Así que es un acto de adoración. Es también un acto de amor, porque estamos recordando que de tal manera Dios amó que dio. Que dio. Cuando nosotros damos de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestra manera de ser a Dios, a los hermanos y servimos, es un acto de amor. ¿Alguien nos está pagando? No, pero es un acto de amor, de gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia también. Así que cosas que aprender. Él tenía una misión que cumplir. Todo siervo tiene una misión que cumplir. Ahora, ¿qué será? Bueno, hay que buscarla en oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decía el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, hay una misión que cumplir. Mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Cuál es la misión del creyente? Ayer tuvimos una conferencia, un taller muy precioso con este pastor, cantautor Marcos Vidal. Y él decía también en la administración que tuvo para nosotros que el principal propósito del creyente es
la gran comisión y hacer discípulos. No hay otra cosa. Ahora, en eso está envuelto todo lo demás. Una iglesia que no agarra la palabra, la predica. Una iglesia que no busca inconverso. Una iglesia que no ministra la palabra, no es una iglesia, será otra cosa, será un club. Así que la iglesia, entiéndase, es usted y soy yo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Dónde estamos sirviendo a Dios? ¿O acostumbrándonos nada más a un poquito de darle a Dios y ya cumplí? No, hermanos, este es el sentimiento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ahí está el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos muchos títulos, muchas bendiciones, pero tenemos un propósito, un para. Real sacerdocio, somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Somos sacerdotes delante de Dios. Podemos interceder por nuestros hermanos. Nuestros hermanos pueden interceder por nosotros. Nadie tiene la supremacía. Todos somos sacerdotes. Somos una nación santa porque Dios te ha puesto y te ha sacado del mundo. Con un propósito. La palabra santo quiere decir apartado por Dios con un propósito. Y tú eres santo. Dile a tu hermano que está al lado: tú eres santo. Y dígale también: tienes un propósito delante de Dios. ¿Lo cree, hermano? Ah, bueno. ¿Para qué? Dice también un pueblo adquirido por Dios. Esto nos habla de que para tú estar en la posición de bendición que estás ahora, si no te has dado cuenta, tuvo que haberse pagado un precio altísimo. Ese fue el precio de la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Así que tenemos nosotros una responsabilidad tremenda en vista del gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No por obligación, sino porque Él murió por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron ya. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieres atender al llamado? Un viejo himno que cantamos ya no se oye por allí, pero tiene unas palabras muy bonitas. Con esto termino. Dice: si por tierra o por mares no pudieras transitar, puedes encontrar hambrientos en tu puerta que auxiliar. Si careces de riquezas, lo que dio la viuda da, pues si por Jesús lo dieres, Él te recompensará. Escuchad, Jesús nos dice: ¿quiénes van a trabajar? Campos blancos hoy aguardan que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. ¿Quién responde a su llamada? Heme aquí, voy yo, Señor. Y la última estrofa dice: si como elocuente apóstol no pudieres predicar. Yo no sé predicar, no tengo elocuencia. Puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus culpas reconozca el pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. El Señor tiene un puesto para ti. El Señor te ha capacitado. El Señor te ha dado el Espíritu Santo y ha repartido dones en la iglesia. Vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros, cómo trabajar en su obra. Y si quieres, aquí en Lumbrera tenemos muchos planes y tenemos trabajo. ¿Quieres atender al llamado del Señor? ¿Quieres que este llamado, esta predicación, esta palabra pase a otro? Este mensajito está bueno para este. Y el otro dice: este mensajito está bueno para el de atrás. Y al final el mensajito queda en el estacionamiento. ¿O lo vas a aplicar a ti? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque tú nos enseñas claramente que tu propósito es redimirnos para tu gloria y tu honra. Señor, y a veces se nos olvida. A veces estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos que somos embajadores tuyos, por medio de los cuales tú dices al mundo: reconciliaos con Dios. Padre, habla a nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu los toque en este momento. Si hemos estado vagando por allí, si hemos estado inútiles, si hemos estado olvidando la gran comisión, Señor, que esta mañana sea el momento, Señor. Tócanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a servirte mejor, a quitar cualquier situación que impida esa comunión plena contigo. Y si es que hay alguno que no tiene ese encuentro personal contigo, Señor, que este sea el momento. Que pueda confesar a Cristo como Señor y Salvador, el gran yo soy, el Dios hecho carne, que murió y resucitó por ellos y que derramó su sangre, que vive por los siglos de los siglos y que pronto volverá para dar a cada uno según lo que haya hecho. Padre, y por todos el resto de nosotros que ya hemos tenido ese encuentro contigo, Señor, sacúdenos. Ayúdanos a oír la voz nuevamente. Cuando nos creamos muy fuertes, decir: Señor, sin ti nada puedo hacer. O cuando nos creamos muy humillados y que no valemos nada, recordemos las palabras tuyas a Gedeón: ve, varón fuerte y esforzado, mi presencia irá contigo. Padre, háblanos en esta mañana. Ayúdanos a sentir tu presencia. Que podamos salir de esta reunión diciendo: el Señor me ha tocado. Tengo una nueva visión, un nuevo ánimo y unas ganas tremendas de servirte. Gracias, Señor, por permitirnos estar al torno de tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.